Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia. Calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Versículos 30 al 33. Vamos a estar hablando de la justicia basada en la fe o en la ley. Ese será el pasaje en el cual estaremos meditando en esta mañana de domingo. Vamos a continuar entonces con Romanos capítulo 9, versículos 30 al 33. Eso quiere decir que hoy finalizamos el capítulo número 9 de Romanos, que nos ha traído grandes enseñanzas. ¿Cuál es el título del mensaje? El título es, a manera de pregunta, ¿la justicia basada en la fe o en la ley? Así que es una pregunta el título del mensaje. ¿La justicia basada en la fe o la ley? El pasaje bíblico es Romanos, capítulo 9, versículos 30 al 33. ¿Lo tenemos? Vamos a leer entonces la palabra de Dios. Dice así, Romanos, capítulo 9, versículos 30 al 33. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe, mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito, he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. Vamos a orar por esta palabra que hemos escuchado. Amado Dios, Padre eterno, te damos gracias por tu consejo celestial. En tu consejo, Señor, hay sabiduría, y queremos, Señor, recibir esa sabiduría a través de la enseñanza de tu palabra. Pero también debemos recibir, Señor, exhortación, consolación, Señor. Padre Santo, Señor, que podamos estar atentos a tu mensaje, Señor. Que la luz de tu Espíritu Santo, Señor, nos ilumine, Señor, para poder comprender, Señor, y vivir, Señor, en la palabra que tú nos entregas, Señor. Yo te pido, Señor, que me permitas poder compartir tu mensaje, Señor. Reconozco mi debilidad, Señor. Acudo ante ti, Señor, a la iluminación de tu Santo Espíritu, Señor, para que no me aparte de tu mensaje y pueda compartirlo, Señor, sin apartarme ni a derecha ni a izquierda, Señor, sino hacerlo con temor y reverencia. Gracias, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y de nuestro Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Podemos sentarnos. Vamos a concluir entonces Romanos capítulo 9. El Señor nos da la bendición de poder concluir este capítulo número 9. Y antes de avanzar en nuestro pasaje en particular, pues hagamos un breve resumen de lo que hemos visto estos domingos en todo el capítulo 9. Bueno, el apóstol Pablo se ha centrado básicamente en hablar del pueblo de Israel. ¿Qué es lo que ha sucedido con el pueblo de Israel? Y para que no quede duda con sus lectores, el apóstol Pablo ha dicho que la palabra de Dios no ha fallado. Tú y yo sabemos que la palabra de Dios no contiene error. Pero ¿por qué el apóstol Pablo expresa de que alguna persona que pudiera leer la carta estaría pensando la palabra de Dios falló? ¿Por qué?
Porque los israelitas, a los que se les entregó la promesa, también se les entregó la ley, los pactos, o el pacto mejor, estaban por fuera de la salvación. Imagínate, claro, por eso se podría pensar que a quienes recibieron la ley y no están con el Salvador, porque ellos estaban mirando la ley de otra forma, como todavía muchas personas hoy en día sucede lo mismo. Y esto es lo hermoso que tiene la palabra de Dios, pero también el temor de hablar de Dios. ¿Cómo es posible que esto sucedió hace muchos años, miles de años, y hoy en día también hayan personas buscando ganar el favor de Dios a través de sus obras? Y eso le sucedió al pueblo judío en esa época. Y el apóstol Pablo, para argumentar que la palabra de Dios no ha fallado, pues él tomó varios ejemplos del Antiguo Testamento. ¿Él qué es lo que hace? ¿Qué hace el apóstol Pablo? Es con la misma palabra de Dios, con los ejemplos del Antiguo Testamento, traerlos a su auditorio, a sus lectores, para que ellos pudieran ver que la palabra de Dios no ha fallado. Entonces, toma el ejemplo de Jacob, toma el ejemplo de Esaú, para una expresión en la cual muchas personas se detienen a meditar, donde dice que a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Precisamente para dar a entender la soberanía de Dios en la salvación y en su plan eterno. Dios es soberano en el plan de salvación. Él es un arquitecto perfecto. Él no se equivoca y Él ha diseñado un plan con esas características, donde íbamos a ver que a Jacob hay misericordia y a Esaú lo deja. También expresa otro ejemplo y pone como referente a Moisés y a Faraón. Mientras Moisés obtiene la misericordia de Dios, en el caso de Faraón, el corazón de Faraón lo endurece por la necedad en no dejar a ir a su pueblo. ¿Qué es lo que hace Dios? Endurecer aún más el corazón de Faraón. Y también nos muestra este capítulo 9, nos muestra los ejemplos de vasos de honra y vasos de deshonra. Si ves, son varios argumentos que pone el apóstol Pablo, todos son del Antiguo Testamento. Pone la ley a través de Moisés, pone los profetas a través de Isaías, a través de Oseas, toda una serie de argumentos. Y llegando a esta última parte del capítulo 9, expresa que un remanente de Israel es salvo y que ahora están los gentiles, que ahora a los gentiles se les ha abierto la puerta para la salvación, porque recordemos que en la antigüedad los gentiles no entraban a la salvación, pero Dios ya había dejado unas pequeñas sombras a través de algunos personajes bíblicos que no eran parte del pueblo de Israel entrar, ¿sí? Tú podrías ver el ejemplo de Ruth. Ella no era de descendencia israelita, pero entró, ¿sí? Rahab, la ramera, también. Así que Dios había dejado unas pequeñas sombras para que el pueblo pudiera ver ello. Pero cuando el pueblo está cegado, no hay nada que hacer. Bueno, así que antes de entrar de lleno a nuestro pasaje, hay que decir que Dios no tiene plan B ni C. Dios tiene un único plan de salvación. Dios no se equivoca con sus hijos. Dios no se equivoca. Eso lo debemos tener claro. Bueno, ahora vamos a entrar a nuestro pasaje. Y para desarrollar este pasaje, versículos 30 al 33, tenemos dos líneas de pensamiento. La primera línea es la justicia basada en la fe. La justicia basada en la fe es la primera línea de pensamiento y la segunda línea de pensamiento es la justicia basada en la ley. Vamos a mirar esas dos. La justicia basada en la fe y la justicia basada en la ley. Bueno, volvamos a leer Romanos capítulo 9, versículo 30. Dice, ¿qué pues diremos?
que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Cuando tú lees esta última sección del capítulo 9, te vas a percatar de algo, y es que en el versículo que acabamos de leer aparece remarcada la palabra justicia varias veces. ¿Sí es? ¿Qué pues diremos? ¿Que los gentiles no iban tras la justicia? 1, ¿han alcanzado la justicia? 2, es decir, la justicia. 3, que es por fe. O sea que tú empiezas a ver que el tema que ahora va a abordar el apóstol Pablo tiene que ver con esa palabra, la justicia de Dios. Bueno, entonces, ¿qué nos está diciendo este versículo? Este versículo nos expresa que los gentiles, es decir, aquellos que no pertenecían a el grupo de los israelitas, esos eran los gentiles, pues no estaban detrás de la justicia de Dios. Vea qué cosa. No estaban persiguiendo la justicia de Dios por varias razones. Vamos a explicar por qué razones. Miremos 2 pasajes bíblicos para argumentar esas razones. Hechos capítulo 14, versículo 16. Hechos capítulo 14, versículo 16. Dice la palabra de Dios: en las edades pasadas, Él ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos. Aquí en el contexto el apóstol Pablo está con Bernabé y Pablo está sanando a un cojo. Entonces, ¿qué ocurre? La gente, al ver ese milagro, pensó que habían llegado nuevos dioses a la región y tratan a Pablo y a Bernabé como unos dioses. Pero Pablo, ¿qué les dice? Que él es un hombre del común y que eso que está haciendo es gracias al poder de Dios, que él está contando con la gracia de Dios. Y entonces, ¿qué vemos en estos gentiles? Vemos idolatría. ¿Qué ocurría con el pueblo gentil en esa época? Tenían multitud de dioses. Ahora, eso no ha cambiado mucho, porque hoy vemos que el mundo sigue con la multitud de dioses. No podríamos decir que eso era en la antigüedad y que era en el pasado, que la gente tenía muchos dioses. Hoy en día vemos la misma característica, porque el problema del hombre es el corazón. No importa las edades, no importa los siglos que hayan pasado, el problema del ser humano es el corazón. Y estos gentiles pues adoraban a cualquier cosa que les pasaba. Vinieron 2 personas, en este caso era Pablo y Bernabé, hicieron ese milagro gracias al poder de Dios y resultaban adorándolo. ¿Sí? Entonces, el pasaje nos dice que, de Hechos 14, 16, que Dios dejó andar en sus propios caminos a esas personas. ¿Cómo andaban esas personas? En idolatría, como lo estamos viendo acá, y estaban sujetos a sus pasiones pecaminosas. Obedecían, ¿era qué? A sus pasiones. Miremoslo un poco más amplio en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Aquí el apóstol Pablo le está entregando esta información a los que están en Éfeso, y les estaba diciendo que antes estábamos muertos. Esa era la condición del hombre antes de recibir a Cristo. Antes tú y yo estábamos muertos en delitos y pecados. Estábamos muertos espiritualmente. ¿Qué quiere decir que estábamos muertos espiritualmente? Que solamente obedecíamos al pecado. Solamente se obedecía al pecado. Todo lo que tenía que ver con pecado, eso era alegría para cada uno de nosotros. Bueno, una persona sin Dios
es esclava del pecado, del mundo y de las garras de Satanás. Esto tenemos que tenerlo muy presente cuando compartamos la palabra de Dios. Una persona que está sin Dios es esclava del pecado, también del mundo y de las garras de Satanás. Mira ese gran problema que tiene una persona que está sin Dios. Es decir, obedece a su carne, obedece a las invitaciones que hace el mundo, y detrás de todo eso está Satanás. ¿Sí? Antes le hacíamos caso a nuestros pensamientos, ¿no? Todo lo que era contrario a Dios. Y así nos veíamos reflejados, porque si tú no te viste así reflejado, pues tú no entiendes realmente nuestro Señor y Salvador. Así que lo que estábamos viendo es que esos gentiles, ¿qué tenían esos gentiles? Tenían otro rumbo, tenían otros objetivos, miraban otro tipo de dioses. Por eso entendemos lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 9, versículo 30, que ellos no estaban tras la justicia. ¿Por qué no estaban tras la justicia? Porque tenían otros dioses, porque estaban viviendo bajo sus deseos pecaminosos. No les interesaba el único y verdadero Dios. Mira qué cosa, ¿no? No, los gentiles no, porque no tenían nada de eso. No tenían información realmente de Dios. Ahora debemos comprender algo, que solo los gentiles y solo cualquier persona, aún el israelita, es salvo, es por medio de Jesucristo. Solo por medio de la fe en Cristo una persona es salva. Miremos lo siguiente. Una persona que es expuesta al auténtico evangelio reconoce su estado espiritual. Ya vimos cuál era el estado espiritual. Efesios capítulo 2, versículos 1 al 3. Muerto espiritualmente. La persona no puede decir, es que yo estaba medio muerto. Es que, ¿sabes qué? Había algunas cosas que me gustaban de Dios, otras no. No, una persona cuando obedece al mundo está muerto espiritualmente. Y es solamente a través de la predicación del evangelio que puede reconocer su estado y su necesidad de salvación. Solamente es a través de la predicación del evangelio. No hay ninguna otra forma. Y ahí es cuando se presenta a Cristo como el Señor y el Salvador. Así se obtiene la justicia, porque no es la justicia propia, sino la justicia de nuestro Salvador. Miremos lo que dice Romanos 1:17. Romanos capítulo 1, versículo 17. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. ¿Sí ves? Porque en el evangelio las buenas nuevas, ¿y qué contrae o qué tiene las buenas nuevas? A Cristo. ¿Sabes qué significaba esa palabra en la antigüedad? Obviamente es las buenas nuevas, ¿no? Pero era lo que se iba a anunciar de lo que habían hecho los reyes de la época. Por ejemplo, anunciaban el nacimiento, la descendencia del rey. Para ellos eso era una buena noticia. Pero ahora nosotros, ¿cómo vemos esa buena noticia? En que estábamos muertos en delitos y pecados y que no había nada que nos pudiera salvar. Es decir, ninguna obra nos podía salvar, ninguna persona nos podía salvar, solamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Y es a través de qué? La fe, la fe. Bueno, solamente podemos ser salvos a través de la fe. Mira esto, la salvación es solo en Cristo por medio de la fe. La vida eterna es solo en Cristo por medio de la fe. El perdón de pecados es solo en Cristo por medio de la fe. Quiero repetirte esto. La salvación es solo en Cristo por medio de la fe. La vida eterna es solo en Cristo
por medio de la fe, y el perdón de pecados es solo en Cristo por medio de la fe. Solo Cristo, dicen los reformadores. No hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Por eso el apóstol Pablo está tomando la referencia, ¿no? Que es solamente por fe, como lo dice allí el versículo 30. La justicia que es por fe. Y estos gentiles tenían ahora la misericordia de Dios. ¿Tú qué ves ahí en los gentiles? Lo que el apóstol Pablo ha explicado en el capítulo 9, misericordia. Porque además no estaban buscando la justicia de Dios, no la estaban buscando. ¿Qué ves entonces en todo el contexto del capítulo 9? Misericordia de Dios. Misericordia que se le da a la persona algo que no merece. Misericordia. Bueno, realmente esto es algo que nos pone a pensar, ¿no? Porque cuando vamos a contrastar, ya vamos a mirar el siguiente versículo, ¿no? Vemos cómo es la gracia de Dios, cómo es su misericordia. Si realmente el Señor ha llegado a nuestra vida, lo que debemos tener presente es la misericordia de Él. Porque no había nada bueno en nosotros. Decir que nosotros le buscábamos, si tú dices, no, yo sí le buscaba, ¿sabes qué? La Biblia te tiene un pasaje para ello, para decir que eres mentiroso, ¿sí ves? Romanos capítulo 3 dice que no hay quien le busque, todos se desviaron. Entonces, ¿cómo quedas? Como un mentiroso. Si tú dices, no, oiga, yo sí buscaba a Dios, la Biblia te deja en el estado, muerto en delitos y pecados. Pasemos entonces al segundo punto. Ya vimos la justicia basada en la fe. Esa justicia basada en la fe solamente es por medio de Cristo. No es por méritos, no es por obras. Pero ahora vamos a ver el contraste, porque ahora Pablo va a presentar cómo buscaban la salvación los judíos en este segundo punto, que es la justicia basada en la ley. Leamos versículos 31 y 32. Versículos 31 y 32 del capítulo 9 de Romanos. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Claro, si uno lee así a la ligera este pasaje, uno va a decir, oiga, esto tan raro, ¿cómo así que los que sí estaban buscando no alcanzaron y aquellos que no buscan sí llegaron? Ya Pablo ha explicado que esto es por misericordia. No es del que quiere ni del que corre, sino que Dios tenga misericordia. ¿Sí ves? Porque claro, uno vuelve a leer así a la ligera y dice, ¿cómo es posible que Israel, que sí iba atrás una ley de justicia, no la alcanzó? Y cómo estos gentiles, estos depravados, estas personas que, mejor dicho, se divertían en el mundo y se burlaban de Dios, ¿cómo así que ahora ellos hacen parte del reino? Pues vemos la misericordia de Dios, porque recuerda, no hay ni uno justo. Y ahí también estaban incluidos estos israelitas. Este era el problema de ellos, verse más que los demás. Qué gran problema, ¿no? Por eso tenemos que mortificar la carne cuando nos vemos más que los demás. Porque si no, posiblemente nos veríamos reflejados como estos israelitas. Y estos israelitas, muchos se quedaron por fuera. Solamente un remanente obtuvo la misericordia de Dios. Bueno, entonces miremos estos dos versículos. Ahora tenemos ya el punto de los israelitas. Ya no hablamos de los gentiles, ahora vienen los israelitas. ¿Qué pasa con los israelitas? Los israelitas iban tras una ley de justicia. Estos israelitas tenían los mandatos de Dios. ¿Cuándo se le habían entregado esos mandatos de Dios? En el tránsito para ingresar a la tierra prometida. Recordemos que estaban en el desierto y allí se les entregó una serie de normas, de mandatos, de leyes para que ellos pudieran
tenerlas presente, ¿no? Y pudieran ingresar así a la tierra prometida y no tuvieran inconvenientes. Entonces, lo que vemos acá es que los israelitas cambiaron los papeles, cambiaron los conceptos de Dios, es decir, no siguieron realmente el consejo de Dios, sino prefirieron sus propios esfuerzos y sus propios méritos. Eso es lo que estamos viendo en el pueblo de Israel. Ellos se esforzaban en su salvación tratando de cumplir a cabalidad la ley de Dios. Y ahí está el punto. Mira, el punto de quiebre de los israelitas es este. Ellos intentan en su propio esfuerzo cumplir a cabalidad la ley de Dios. ¿Eso estaría mal? Uno diría, no porque ellos quieren ser obedientes. Pero el problema es que lo hacen en sus propias fuerzas. Ese sí es problema. Porque ningún ser humano puede cumplir la ley de Dios en sus propias fuerzas. Ninguno. ¿Por qué razón? Porque todos somos pecadores. Esa es la razón. Y ellos se habían olvidado de lo que dice la ley de Moisés. Mira, por ejemplo, Santiago nos dice lo siguiente. Santiago capítulo 2, versículo 10. Santiago capítulo 2, versículo 10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. ¿Sí? Para el ser humano es fácil decir, yo cumplo de los 10 mandamientos, cumplo 8. De los 10 mandamientos cumplo 7. De los 10 mandamientos cumplo 6. Pero el ser humano se queda tranquilo porque cumple 1, 2, o 3, o 4. Pero en el fondo no cumple ninguno, porque la Biblia es muy clara. Una vez más, ¿cómo queda de mentiroso el ser humano? ¿Sí ves? Porque fácilmente va a decir, sí, yo cumplo 2, 3. Pero la Biblia te está diciendo que si no cumples a la totalidad, eres culpable. Y de todos. Eso es lo que te dice la Biblia. Nuevamente uno pensaría, ay, eso es como injusticia. Recuerda, Pablo ha dicho que en Dios no hay injusticia. Dios no es injusto. Entonces, una persona que intenta cumplir todo en sus fuerzas, realmente no cumple nada. Y lo está haciendo todo es para llevarse a esa persona que sus propios méritos. Entonces, ellos fallaron, pero además de fallar, empezaron a poner cargas a otros que ni ellos mismos cumplían. Ese era el caso ya de los fariseos. Los fariseos querían cumplir todo a cabalidad y además generar más cargas a las otras personas. Por eso nuestro Señor Jesucristo les dijo que ellos imponían cargas y que ellos tampoco las podían cumplir. ¿Cuál era el problema de ellos? Dos cosas fundamentales, que de una deriva a la otra. El problema del pecado. ¿Qué deriva ese pecado? El orgullo. Sí, el orgullo. Ese era el problema de estos israelitas. Que como eran pecadores, pues se les salía muy fácilmente su orgullo. Entonces, ¿qué hacía el orgullo en ellos? El orgullo no los dejaba reconocer su estado espiritual. El orgullo no los dejaba reconocer su situación espiritual. Por eso, también es que vemos hoy en día muchas personas que no se lamentan de su estado espiritual y prefieren seguir doctrinas de hombres a personas que los están engañando. ¿Por qué? Porque realmente no nos retratan como debe ser. La Biblia es muy clara. La Biblia nos habla de nuestra condición para llegar a Cristo. Pero ¿qué hacemos o qué se hace hoy en día? De una vez presentamos a Cristo olvidando la condición del ser humano. Por eso es tan fácil para las personas decir que sí creen en Cristo. ¿Sí? Cuando les hacemos las invitaciones a compartir la palabra o que nos escuchen. Vemos muchas personas que sí, dicen que sí, pero realmente no les hablamos de su condición espiritual. Y eso le pasaba a los israelitas de la época, que no reconocían su condición espiritual. No reconocían que estaban en pecado. Bueno, entonces uno debería preguntarse, ¿cuál es la función entonces de la ley? Sí, porque uno dice, entonces, ¿para qué la ley?
Pues bueno, una de las funciones de la ley la podemos mirar en algo que ya dijo el apóstol Pablo en Romanos 3:20. ¿Cuál es la función de la ley? Romanos 3:20, una de tantas funciones, por supuesto. Dice, ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Mira, el apóstol Pablo deja muy en claro que el conocer la ley es para que nosotros podamos ser retratados como en un espejo y decir, uy, así soy realmente ante Dios, así me mira Dios. ¿Sí? Eso es. Porque mira que la ley no te va a justificar. El obedecer la ley, si no está Cristo, nunca te va a justificar. ¿Sí? Porque realmente el conocer la ley, lo que te va a dar es el conocimiento del pecado. Alguien muy ligeramente podría pensar, entonces, más bien no conozco la ley. Pero entonces, ¿cómo vas a conocer que eres pecador? ¿Sí ves? Ahí está el problema. ¿Y dónde está la ley? Hablemos de la ley moral de Dios, que son los 10 mandamientos. ¿Por qué las iglesias, y esa es una pregunta que uno debe hacerse, por qué las iglesias no hablan de los 10 mandamientos? Porque fácilmente las iglesias dicen, eso era del pasado. ¿Sí es? Y nosotros retratamos ahora a los gentiles y decíamos que el Señor los pasó por alto en la antigüedad, ¿no? Pero uno dice, en la antigüedad y ahora, hoy en día, ¿cómo se comporta la gente hoy en día? No le interesa a Dios. ¿Tú te has dado cuenta de eso? Entonces, es lo mismo que debemos mirar del tema de la ley moral de Dios. La gente fácilmente dice, los mandamientos, esos son del pasado, esos son de la antigüedad. Pero, ¿cómo va a decir uno eso? Decir que la antigüedad es no matar, decir que la antigüedad es no adulterar, decir que la antigüedad es no codiciar, decir que la antigüedad es no honrar a padre y madre, aunque eso pasa hoy en día. ¿Tú te has dado cuenta que a través de la información de los medios de comunicación, si un padre o una madre quiere corregir a sus hijos, ya el gobierno se quiere meter? Ah, ¿ya entiendes por qué está pasando todo eso? Entonces, por eso los mandamientos de la ley moral de Dios, hasta luego, eso es viejo. Hay que traer lo nuevo. Lo nuevo es que la gente no se sujete a nada ni nadie. Eso es lo nuevo. Lo nuevo es que yo hago lo que quiera. ¿Y te acuerdas que eso es lo que dice la Biblia? Esos gentiles hacían lo que ellos querían. Mira, así que eso no es nada nuevo. Son las estrategias del mundo y del diablo. Esas son las estrategias. ¿Algo nuevo? Nada de eso. Y caemos fácilmente. Eso no es nuevo. El querer ganar nuestra salvación por méritos no es nada nuevo y además ha generado unos debates a través de la historia. De hecho, la Iglesia Católica Romana básicamente se plasma de que hay que ganar la salvación a través de la obediencia. Pero la Biblia nos enseña que nuestra salvación solamente está en Cristo y es reconociendo nuestra condición de pecado. Así que mirando una vez más Romanos 3:20, que es, la ley nos identifica como pecadores, como culpables ante Dios y que no podemos cumplir su estándar. Entonces, la ley que hace nos identifica como pecadores, como culpables ante Dios y que no podemos cumplir su estándar. Básicamente eso nos dice. Y todo eso se da cuando le estamos compartiendo a una persona y esa persona está pensando en otras cosas por su orgullo. Es algo en lo cual cada uno de nosotros debemos revisar, el orgullo. Debemos recordar que la ley es mirarnos al espejo. Una persona se mira al espejo y puede identificar cómo es. Pero aún puede mirarse en el espejo y decir, no, así no soy, eso no es así, eso no, yo soy de otra forma. ¿Sí ves? La gente se engaña. Y lo que hace la ley es vernos en el espejo y retratarnos, ¿no? Como realmente somos. ¿Cómo es el ser humano sin Dios? El ser humano sin Dios es un ser completamente perdido.
es un ser que no tiene rumbo, que no tiene guía. El ser humano sin Dios es algo que Dios lo ve como rechazo. Dios tiene ira sobre el pecador. Así que, ¿qué vemos hoy en día? Vemos que muchas personas se ven en el espejo y lo maquillan. Maquillan su espejo, ¿sí? Y viven de apariencias, generan apariencias. Ya que su vida gira en torno de la envidia, del mal carácter, de la codicia, de los conflictos. No se le puede decir nada porque se irrita fácilmente, replica, no se sujeta, le dice a la otra persona que esa es su forma de pensar, que no moleste, y todo sigue igual. Esa persona no ve su estado espiritual y no lo ve porque su orgullo es muy grande. A veces nos creemos tan listos que creemos y deseamos superar a Dios. Ese es el ser humano sin Dios, que se cree más listo que Dios y no ve su condición. Aún en estos pecados que mencioné que nos podríamos ver envueltos los hijos de Dios, nos podríamos ver envueltos, tú sabes que un hijo de Dios, el solo hecho que le hablen de su mal carácter, aún de la codicia, que no se le puede decir nada, eso es algo que aún está dentro de nosotros, por eso tenemos que mortificar las obras de la carne, pero eso solamente ya nos pone en tristeza, porque así también lo hacen los de afuera. El problema de los de afuera es que no los controla nadie, mientras que acá tenemos a su Santo Espíritu para que podamos batallar y luchar en esas obras de la carne. Así que realmente tenemos que mirar el espejo de la ley como es. Tenemos que mirarlo como es y darnos cuenta que nosotros no podemos cumplir a cabalidad si realmente no descansamos en Cristo. Miremos el versículo 32 y 33, que son los últimos, ¿no? 32 y 33. Ya leímos el 32, pero vamos a complementarlo ahí con el 33. ¿Por qué? Porque iban tras ella, no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo, como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y el que creyere en él no será avergonzado. ¿Qué hace el apóstol Pablo en este último versículo? Vuelve a retomar el Antiguo Testamento, vuelve a tomar al profeta Isaías. Vamos a mirar dos pasajes de Isaías para poder entender qué es lo que hace referencia, cuál es esa piedra de tropiezo. Isaías 8:14 en primera instancia. Isaías 8:14. Mira que esa piedra de tropiezo tiene dos funciones. La vamos a ver en Isaías. En él será por santuario, pero a las dos casas de Israel por piedra para tropezar y por tropezadero para caer, y por lazo y por red al morador de Jerusalén. Este pasaje nos recuerda que Dios ya había anunciado con anterioridad que el pueblo tropezaría. ¿En cuál? En esa piedra, en esa roca, en la piedra del ángulo que es Cristo. O sea, ¿cuál era el problema de estas personas? Que no veían a Cristo, no lo veían. Y lo hacían a su propia manera. Ese era el problema. Entonces, ¿qué encontraron? Una piedra de tropiezo, que es Cristo, que es la roca, que es la piedra del ángulo. Miremos qué dice ahora Isaías 28:16. Isaías 28:16. Dice: por tanto Jehová el Señor dice así: he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. O sea, para unos es piedra de tropiezo, pero para otros es salvación, para otros es refugio. Allí está. Para aquel que no cree, Cristo
es piedra de tropiezo, pero aquel que cree es vida, vida en abundancia, vida eterna. Los gentiles no estaban tras la justicia de Dios, pero se les habló de Cristo, ¡ay! Refrigerio y vida eterna. Los judíos, vino Cristo, no. Cristo anunció a su pueblo las verdades. Juan el Bautista, cuando observó que Jesucristo venía, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los judíos como que, sí. El orgullo espiritual. Ellos decían: tenemos la ley, lo vamos a hacer en nuestros méritos, en nuestro esfuerzo. Ya la tenemos, nosotros somos salvos. Y ahora Pablo le está diciendo que el único camino de salvación es Cristo. Ahora, ¿cómo entender cuando nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, versículo 6, Él se identifica y dice: yo soy el camino, la verdad y la vida? ¿Qué estaba pasando por la mente de esos judíos? ¿Qué pensamientos estaban rondando por la mente de esos judíos? No veían a Cristo por ningún lado. No entendían esas palabras. No entienden, no comprenden. Sus oídos espirituales están cerrados. Sus ojos están cegados. Tienen cansancio, tienen sueño, tienen pesadez. Eso pasaba con los judíos. Y allí tropezaron. Salmo 118, 22. Este pasaje también nos habla de esa piedra. Mira lo que ocurre con esa piedra. Salmo 118, 22. La piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo. ¿Quiénes son los edificadores ahí? El pueblo de Israel. Pero desecharon la piedra. ¿Quién es la piedra? Cristo. Esa ha venido a ser cabeza del ángulo. No hay otro medio de salvación, solamente es Cristo. Y esto nos va a llevar a las aplicaciones, porque ¿sabes qué? Por eso expresé el pasaje de Juan. Para las personas es muy fácil decir la salvación es por gracia, pero realmente un corazón transformado lo entiende. El corazón que no ha sido transformado lo entiende acá, pero acá no. Lo entiende de forma intelectual, pero acá no. No lo entiende. Así que vamos a ir a 4 puntos de aplicaciones de este texto, culminando Romanos capítulo 9. La primera aplicación es una vez más reiterar que somos salvos únicamente por medio de la fe en Cristo. ¿Sí ves? Únicamente por medio de la fe en Cristo. Cuando somos salvos, producimos obras que ya fueron determinadas y preparadas de antemano por Dios. ¿Sí? Cuando somos salvos, producimos obras que ya fueron determinadas, preparadas de antemano por Dios. ¿Sí? O sea que las obras que tú haces para salvación no producen absolutamente nada. Y esto es lo interesante, porque muchas personas, ya es cuando vemos el activismo en las iglesias, ¿no? Obras aquí, obras allá, obras por un lado, por otro lado. El saber que no te producen nada, ahí sí pruebas el corazón. Ahí sí queda bien probado, porque, oiga, entonces yo haciendo todo esto y eso no me va a sumar para la salvación. No, el único que te salva es Cristo. Y ahí es cuando vemos a personas dispuestas, humildes, con piedad, sirviendo a otros. ¿Cuál es el interés de servirle a otros? No, ya no hay interés, solamente crecer en santificación. Porque ya salvación, no. Solamente en Cristo somos salvos. Pero como somos salvos, producimos obras que ya fueron determinadas por Dios. Entonces, si te das cuenta del activismo de las iglesias, entonces,
Las iglesias, los lunes, los martes, los miércoles, los jueves, los viernes, sábado, todo. Porque todavía están persiguiendo la salvación por obras. ¿Sí? Pero ahora nosotros podemos hablar, servir, animar, pero entendemos que eso no nos salva. ¿Lo entendemos claramente? Eso debería traer en nosotros, a los hijos de Dios, más pasión, más dedicación, crecimiento en amor. ¿Sí? Es como cuando tú sabes que vas a trabajar y trabajar y trabajar y dices, ahora, ¿mi sueldo? No hay sueldo. ¡Ah! No lo hay, pero todo eso que trabajé, entonces ya no vuelvo, a esa empresa no vuelvo. ¿Sí ves la reacción del ser humano cuando confunde una cosa con lo otro? No, ya no vuelvo, ya no lo hago. Bueno, pasemos al segundo punto aplicativo, que tiene que ver efectivamente con lo que estamos hablando, de las obras. Si pensamos que nuestras obras suman en la salvación, estamos perdidos y hemos desechado la piedra que ha venido a ser cabeza del ángulo. Sí, si pensamos que nuestras obras nos van a salvar, estamos perdidos y necesitamos más bien es arrepentirnos. Porque el mensaje para aquella persona que está confundida es arrepentimiento y fe en Cristo. El mensaje no es condenar a esa persona, porque el único que lo hace es Dios. Pero el mensaje y el llamado es que se arrepienta, que deje el orgullo, que reconozca su estado espiritual. ¿Sí? Y que más bien en humildad venga a Cristo en arrepentimiento y fe. Tercer punto aplicativo, debemos dejar en claro que la salvación no es 50% Dios y 50% el hombre, no. Eso debe quedar claro que no es así. La salvación es 100% de Dios. ¿Es? 100%. Tú dirías, quiero hacer una pregunta, ¿1%? No. ¿0.1%? No. Nada. La salvación, todo el porcentaje es de Dios, absolutamente todo. Vemos su soberanía, vemos su plan perfecto. ¿Qué debería hacer el hombre? Rendirse ante el Señor. ¿Qué debo hacer entonces? Clamar misericordia. Eso es lo que hay que hacer. Pero si ves que aún clamar misericordia, a algunas personas le cuesta. ¿Le cuesta? ¿Por qué a las personas le cuesta pedir perdón cuando hay una discusión? Porque empieza a salir el orgullo. ¿Sí ves? ¿Sí? ¿Por qué cuesta? Por el orgullo. Y ahora que estamos hablando de la salvación, y a algunos cuesta, ¿qué es lo más importante de la vida? Entonces, ya podrías tú medir ese orgullo que no es así, sino pasó el techo, pasó de largo, ¿sí? Entonces, cuando vemos la obra soberana de Dios en la salvación, porque Dios es soberano, a quien quiere, le extiende misericordia, a quien quiere Dios. Entonces, ¿yo qué debo pedir? Misericordia. No, Señor, sálvame a mí, porque yo sí leo la Biblia. Sálvame a mí, porque yo sí llevo mercados. Sálvame a mí, porque yo sí hago esto. ¿Y dónde está Cristo? Esa persona se está gloriando en lo que hace. Se está gloriando en sus cosas. ¿Sí ves? Bueno. Punto número 4 de esta aplicación, ya entrando en la parte final. ¿Cómo atacar el orgullo espiritual? ¿No es cierto? Porque esto es algo complejo. Y cuando yo te dé la respuesta, pues tú dirás, ay, sí. Pero eso es algo que nosotros no hemos visto la profundidad. Hemos cambiado las prédicas cristocéntricas por moralismo. Entonces, a ver, 4 puntos para atacar el orgullo espiritual. No. ¿Sabes qué? ¿Cómo atacas el orgullo espiritual? Reflejando cada día más a Cristo. ¿Sí?
reflejando cada día más a Cristo, porque lo más importante de nuestra vida es Cristo. Es lo más importante. ¿Cómo yo ataco el orgullo espiritual? Reflejando a Cristo. ¿Te acuerdas? El Señor, leyendo la palabra, y te acuerdas los ejemplos del Señor. Servicio, humildad, enseñanza, disposición. Que cuando lo atacaban, no respondía. ¿Sí? Enseñando a sus discípulos, mostrándoles a las personas que necesitaban el Salvador. Así que así atacamos el orgullo, pero si dentro de nuestra ecuación traemos es un mensaje moralista, no, entonces haz esto, haz lo otro. No, lo primero es Cristo. Si nosotros decimos, bueno, para que ataques el orgullo espiritual, entonces cuando te ofendan, te ofendan, cuenta hasta 50. ¿Sí? No, lo primero es Cristo. No hay nada que hacer. Si no está Cristo, no hay nada que hacer. Sí, muchas veces queremos son las pautas, pero que cada día reflejemos más a Cristo. Cuando reflejamos a Cristo nos arrepentimos. Cuando reflejamos a Cristo estamos batallando contra el pecado. Cuando reflejamos a Cristo estamos viviendo una vida piadosa. Hoy en día, por ejemplo, se critica la vida piadosa. En las iglesias el mensaje es: tú eres hijo del rey, tú eres una princesa, tú eres un príncipe. Y lo que hacen con esos mensajes, ¿qué es? Levantarte más tu orgullo. Eso es lo que hacen. En vez de decir, hay que vivir una vida como Cristo la vivió, una vida de piedad, de servicio, una vida en la cual estamos orando los unos por los otros, una vida en que nos preocupamos los unos por los otros. Pero si te dicen que eres hija del rey, que eres una princesa y un príncipe, tú inmediatamente piensas un palacio donde te tienen que servir los demás, donde tiene gente a disposición, donde tiene gente que tú mandas, hágame esto, hágame lo otro, tal cosa. ¿Sí ves? Entonces ese mensaje empieza a calar ahí y lo que hace es subirte, inflarte más el ego. Que de hecho ya lo tenemos y si no lo inflan más, qué peligro. ¿Sí ves? En cambio, ¿qué tenemos que mirar? A Cristo y una vida piadosa. Una vida de servicio, una vida de compartir con los demás, de estar orando con los demás. Vivamos una vida piadosa, nada nos faltará, ya que el Señor cuida de nosotros. Si tú te concentras en una vida de rey, la codicia resalta. Si tú te concentras en una vida de rey, ¿qué va a pasar en tu vida? Que quieres que los demás te sirvan. Si tú te concentras en una vida de rey, crees que solamente lo que tú dices es lo importante, lo que digan los demás no cuenta. Así que así vamos trabajando en ese orgullo espiritual, porque adicionalmente recuerda que este mensaje, lo hemos dicho los domingos anteriores, nos presentan a unas personas que conocían la ley, unos activistas, pero esos estaban por fuera del reino. Esos activistas estaban por fuera del reino. ¿Por qué? Porque ahí estaban los fariseos, porque ahí estaban los escribas, los doctores de la ley. Hagan esto, hagan lo otro, miren esto, miren lo otro. Y vino el Salvador, y el Salvador les explicó, le dijeron: descansen en mí, mírenme a mí, crean en mí. No. ¿Qué pasó? Entonces fue el mensaje a los gentiles y los gentiles dijeron: ay, llegaron los tiempos de refrigerio. Porque si tú te das cuenta, cuando Pedro en sus discursos, una gran multitud se convirtió. Ahí está. Mientras los judíos, no, así no es, no, así no es, no, así no es. El tema del orgullo espiritual. Por eso las bienaventuranzas dice: bienaventurado el pobre en espíritu.
el pobre. ¿Sí? Y cuando te estoy diciendo pobre, es que no estoy diciendo que el cristiano es aquel que a toda hora se lamenta de su condición y dice, pobrecito de mí, y yo soy pobre, yo soy un desgraciado pecador, y toda hora dice lo mismo, y pobre. Está representando una falsa humildad. Porque si es un pecador, pero tiene a Cristo, es diferente. Si reconoce su pecado y se lamenta, pero sigue adelante, se levanta, porque Cristo lo levanta. Si es porque, si se queda solamente, yo soy pobrecito, yo soy un pobrecito, y a ver, yo estoy muy pobre, a ver, mi humildad, mi falsa humildad. Entonces, ¿qué ocurre? Que esa persona pasó al otro extremo. Reconocemos nuestro pecado, pero Cristo nos levanta. Cristo es el que nos permite avanzar. Estamos en la carrera de la fe, pero no es por nuestros méritos, sino es por Cristo, es por nuestro Señor, es por nuestro Salvador. Esa es la diferencia, un balance de nuestra vida cristiana, llevar una vida piadosa, pero decir en Cristo descansamos. Ahí sí podríamos decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahí sí lo podría decir en cualquier situación. Recuerda, Pablo decía, abundancia, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Escasez, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Eso es lo que dice el contexto de Filipenses, capítulo 4. Para decir, ay no, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y viviendo una vida de pecado, una vida que desagrada a Dios. Así que vivamos con el ejemplo de Cristo, reflejemos a Cristo, y que no nos vaya a pasar como los israelitas, que tenían todo, pero no accedieron a la salvación por su orgullo espiritual, porque ellos buscaban su propia justicia. Descansemos en el Señor, arrepintámonos y clamemos por Cristo. Vamos a tomar un tiempo para poder orar. Vamos a orar por la palabra que hemos escuchado, para que quiera el Señor que podamos seguir meditando en ella y aplicarla. Si uno preguntara al final o en la tarde, que vamos a compartir hoy todo el día como hermanos en Cristo, si uno preguntara, oye, ¿de qué se trató el sermón? Bueno, tú dirías de la justicia basada en la fe o en la ley, y tú podrías decir que la salvación solamente es en Cristo. Eso está muy bien. Y eso me daría a entender que comprendes lo que dice la Biblia. Pero recuerda que debemos orar por la aplicación. ¿No es cierto? No sé cuál es tu reacción cuando tú piensas que lo que tú haces, venir al día del Señor, leer la Biblia, orar, compartir la palabra a los demás, no te sirve para la salvación. No sé tú qué piensas. ¿Qué estará pasando por tu mente? Dios quiera que ahora esto que enuncié lo puedas hacer con amor, no esperando nada a cambio y descansando en Dios. ¿Por qué te lo digo una vez más antes de que oremos? Porque muchas personas recibimos la información, pero seguimos haciendo esas obras esperando algo de Dios. Dios, ¿qué me vas a dar? Dios, un puntico más. Dios, ahora hice esto, entonces, como hice esto, tráeme a mis hijos para que ellos te reconozcan. ¿Sí ves? Tú has escuchado eso, ¿no es cierto? Ahora yo sirvo en la iglesia para que mis hijos lleguen al cristianismo. ¿Sí ves cómo es el mensaje? Pero la Biblia te está dejando en claro que nada de eso. Pero tienes que pedirle a Dios que tus hijos lleguen al cristianismo, ¿sí ves? Ahora nadie le va a pedir, no, vamos a pedirle a Dios que nuestros familiares lleguen a reconocer a Cristo, pero yo no sirvo en mi iglesia para que mis hijos lleguen al Evangelio. Yo sirvo es por la obra de Cristo. Oremos. Iglesia Pan de Vida para tu Corazón, Barrio Castilla en Bogotá, Colombia.
calle Octava bis A, número 7735, segundo piso. Sitio web www.pandevidaparatucorazon.com. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.